A lo largo del viaje, un poco que íbamos mezclando en distintos momentos del día, ir a cada uno de los distintos lugares que formaban parte del mismo espacio, de la misma ciudad, digamos. Y ahí hay algo que me parece como súper interesante, que es como pensar de dónde surgen, ¿no?, estos edificios y un poco tener en cuenta cuál es como la premisa de Heinz particularmente con este tipo de serie de películas, que es como la idea de la arquitectura como autobiografía. Y básicamente en ese sentido, como la pregunta es autobiografía de qué, y la respuesta personalmente para mí es básicamente autobiografía del Estado argentino de alguna forma. Porque siento que básicamente lo que nosotros acabamos de ver de alguna forma es una máquina del tiempo en la que vimos de alguna forma tres temporalidades distintas, o por lo menos esa es mi forma de interpretar la obra de Salamone puntualmente. Porque básicamente piensen esto, la obra de Salamone está acá nomás, o sea, estamos a 2, 3, 4 horas de distancia de cualquiera de las cosas que acabamos de ver. Y lo que me parece más interesante en ese sentido es justamente pensar como estas tres temporalidades en términos de como un presente y dos pasados distintos. El presente es básicamente el momento en el que nosotros fuimos y filmamos lo que acaban de ver, y los dos pasados distintos tienen que ver con la obra de Salamone puntualmente y por qué la obra de Salamone está ahí. Entonces, en un intento como de alguna forma por reconstruir esos dos pasados a los que me refiero, los invito a pensar básicamente esto, y tomo particularmente el caso de la ciudad de Guaminí como un ejemplo paradigmático de esta forma de interpretar por lo menos la obra de Salamone. La municipalidad de Guaminí es de 1936-1937. 60 años antes de eso, Guaminí era un fuerte. Era un fuerte en la frontera contra el indio, básicamente. La ex municipalidad de Guaminí era literalmente el fuerte de Guaminí, y tanto Guaminí como Sariqueló, Carué, Epecuén y tantos otros lugares a los que fuimos son básicamente nombres cuya toponimia originaria es mapudungún, es decir, es el idioma mapuche, es decir, es el idioma del pueblo que vivía en ese territorio antes que el Estado argentino se conforme como dueño y señor de ese territorio. Y lo que tenemos al lado de Guaminí es, o de tantas otras ciudades, digamos, del sur de la provincia de Buenos Aires y de tantos otros lugares del país, es la mezcla de esta toponimia originaria y al lado nomás Coronel Laprida, Coronel Pringles, Coronel lo que fuera. Entonces lo que vemos en ese primer pasado al que me refiero, esta década de 1870, estos años 1876 a 1880, es básicamente la transformación política de un territorio de ser el espacio que configuraba lo que se llama la República de Salinas Grandes, que era donde la Confederación Mapuche tenía su capital de alguna forma, cómo el Estado argentino se expande sobre ese territorio, lo incorpora como territorio de la provincia de Buenos Aires, y 60 años después llega Salamone. Salamone, digamos, no es alguien que cae de la nada, cae a un lugar que 60 años antes era un territorio recientemente conquistado, y Salamone produce en medio de lo que se llama la década infame, y lo que va a estar signado por básicamente la gobernación de Manuel Fresco, que era un gobernador tristemente célebre por tener en su despacho de la gobernación en La Plata un cuadro de Mussolini y un cuadro de Hitler. Entonces, lo que estamos viendo es también un rediseño del espacio público y de la arquitectura estatal argentina en términos de un canon estético de la década que va a estar atravesado por básicamente la arquitectura fascista en Italia y lo que había sido el desarrollo del movimiento futurista como parte de la historia de la arquitectura. Entonces, yo creo que básicamente esta película principalmente lo que es una forma de incorporar o interpretar estéticamente la obra de Salamone, pero en términos de pensar este origen de esta pregunta que se hace Heinz en términos de la arquitectura como autobiografía. Básicamente a mí lo que me parece es que es un insumo para pensarnos a nosotros mismos, para pensar el desarrollo territorial del país en el que vivimos, de la provincia en la que estamos, y básicamente teniendo en cuenta, de vuelta volviendo al caso de la ciudad de Guaminí puntualmente, que piensen esto, Guaminí era hasta 1990 una ciudad de 15.000 habitantes, que tenía
un nodo del complejo ferroviario argentino y un nodo del complejo granario exportador argentino. En Guaminí había una fábrica de aceitera Bungiborn, y básicamente Bungiborn en el 91 lo que hace es prenderla a fuego para cobrar un seguro. Y básicamente durante la década del 90, cuando se privatiza el ferrocarril Roca, lo que va a suceder en Guaminí es que cierra el taller ferroviario que hay en Guaminí. Entonces, hoy en día Guaminí es un pueblo de 3.000 habitantes, cuando hace 30 años tenía 5 veces más personas viviendo en ese lugar. Entonces, básicamente un poco como para cerrar esta idea, la película tiene que ser un insumo para pensarnos a nosotros mismos, más allá de la obra de Heinz y de ser el número 34 en una serie de películas sobre arquitectura. A lo que voy es que está acá nomás. Cualquiera de los lugares se pueden ir mañana mismo. Los invito a que vayan a Balcarce, que está acá nomás, literal está a menos de 1 hora de viaje. Pero a que incorporemos esta película como una forma de pensar la Argentina, de alguna forma, en términos de que básicamente lo que acabamos de ver es el auge y decadencia de una forma, de una expansión del modelo territorial de la Argentina sobre un territorio que conquistó, que incorporó, que diseñó y que básicamente en el moho y en las ruinas que vimos de la obra de Salamone lo que vemos es el paso del tiempo y en qué se transformó ese modelo de país, de alguna forma. Pero bueno, eso es como un poco mi reflexión básicamente de las 2 semanas de viaje que tuvimos para hacer esta película y de pensar cómo leer esta película desde la Argentina y para la Argentina, básicamente. Entonces, como eso es como un gran cuerpo de reflexiones que se me ocurren a partir de vuelta, pensar la arquitectura como autobiografía, como lo plantea Heinz en sus películas, digamos. Personalmente me pasa eso, soy nacido y criado en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Pero como que, o sea, es muy impresionante pensar que básicamente Salamone es el arquitecto con mayor cantidad de obra construida en la Argentina. En 212 años de historia que tiene la Argentina, digamos, según el cuentito que leímos en Villiquen del 25 de mayo de 1810, Salamone es la persona que más obra construyó en el país y el acervo arquitectónico más grande que tiene la Argentina. Y en ese sentido también hay que destacar que si bien nosotros vimos como mucho vaciamiento en términos del uso y la restauración de los espacios, digamos, de la obra de Salamone, como que hay mucha gente que está trabajando activamente por recuperarlo, particularmente la gente del Centro Cultural que vimos de la ciudad de Balcarce, en la ciudad de Saliquelot. Básicamente el Matadero hoy en día es un laboratorio de robótica para escuelas secundarias del distrito, entonces como que no solamente es lo que vimos en términos de el estado obvio de abandono que tienen muchas obras, sino también la energía y la cantidad de tiempo que un montón de personas a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires le están poniendo para recuperar ese patrimonio. Después te voy a pedir bien el dato preciso de lo de la casa, pero piensen que Salamone más que nada hacía obra pública, hacía edificios del Estado argentino, del Estado bonaerense. Son muy contadas las ocasiones en las que Salamone trabajaba para un privado en términos de un trabajo por encargo para construir una casa o un espacio residencial, sino que más bien está enfocado en básicamente esto, la representación arquitectónica del Estado argentino. O sea, nosotros lo que acabamos de ver es básicamente, de alguna forma, como cierta, quizás es un término muy teórico, ¿no? Pero como una biopolítica arquitectónica. O sea, nosotros lo que acabamos de ver son municipalidades, mataderos y cementerios. Es la gestión económica del territorio a partir de básicamente la cría y la matanza de ganado, y la gestión de la administración de la vida humana en términos de vas a la municipalidad del registro civil, vas al cementerio a hacer un registro de defunción. Entonces lo que estamos viendo es básicamente es esta historia y este reflejo arquitectónico en el cual pensar esta linealidad y este transcurso del tiempo de las formas que ha tenido el Estado argentino, de alguna forma. Y me parece muy importante eso porque voy a traer un caso puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, que es que la arquitectura está muy cruzada por cuestiones históricas y políticas,
Y yendo por un segundo a la ciudad de Buenos Aires, si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, la historia de la arquitectura educativa, lo que van a ver es que la última gran tanda de construcción de escuelas públicas en la ciudad de Buenos Aires fue básicamente la gestión de Cacciatore, es decir, la última dictadura militar. Entonces, hay una forma en la que el Estado argentino despliega sobre el territorio su propia injerencia en términos de espacios públicos, en términos de hospitales, municipalidades, escuelas, y básicamente lo que nosotros acá tenemos es un caso súper específico en la historia argentina que, oh casualidad, es el patrimonio arquitectónico más amplio que tiene la Argentina en términos unitarios de un solo arquitecto produciendo esta obra en un momento particular. En ese sentido se me ocurre que se puede destacar que básicamente digamos, este proyecto originalmente se iba a hacer en mayo de 2020, obviamente por cuestiones COVID no se hizo. Yo lo conocí a Heinz trabajando en una película que se llama The Lobby en 2019 y ese mismo año, en paralelo a que nosotros estábamos filmando The Lobby en Buenos Aires, estaba dando en toda la provincia de Buenos Aires una gira que organizó el Congreso de Arquitectura Art Deco, que es uno de los tantos estilos característicos de arquitectura que tiene la ciudad y la provincia y la Argentina en términos de patrimonio arquitectónico en general. Y en ese momento lo que se hizo fue básicamente una gira en la cual, más allá de que había ponencias de corte académico, digamos, en distintas escuelas de bellas artes, de arquitectura, etcétera, distintas universidades, lo que se hizo fue básicamente un viaje en el cual poder recorrer efectivamente el territorio de la provincia de Buenos Aires y poder hacer como un relevamiento también de la obra de Salamone, porque piensen que Salamone, o sea, nosotros empezamos en la ciudad de Pellegrini y vimos el Consejo Deliberante de Pellegrini. Desde los asientos que están adentro del Consejo Deliberante hasta las luminarias que están afuera puestas en la plaza, todo lo hizo Salamone. Todo parte de este diseño integral que él desarrolló en términos de vuelta, cómo expresar el poder del Estado argentino en esa localidad en particular. Entonces, desde qué color y qué tono va a tener el cuero de un asiento en el Consejo Deliberante, hasta qué baldosas y con qué orientación la van a poner en la plaza pública de esa ciudad, está todo pensado. Entonces, de vuelta, no se trata solamente de una cuestión cuantitativa de, sí, es el arquitecto que mayor obra hizo en términos de cantidad de edificios, sino en términos cualitativos de cómo considerar el diseño del espacio público, en términos de un diseño urbanístico de estos lugares. Quedaron cosas afuera. Básicamente, en verdad, el proceso de esta película se deriva del proceso de hacer Slaughterhouses of Modernity, que es otra de las películas que se estrena en el foco de Heinz, que básicamente les invito a que la vayan a ver también. Se estrena mañana a las 5:10 de la tarde en este mismo cine, no sé si en esta misma sala, pero el proyecto original era Slaughterhouses of Modernity, y a partir del viaje que Heinz hizo a la provincia de Buenos Aires para filmar los mataderos, que eran originalmente el objetivo que él quería filmar, es que surge esta película como con materiales complementarios que quedaron por fuera, digamos, de ese registro. Originalmente la propuesta de Heinz fue básicamente venirme con un libraco gigante que editó la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el que hay una recopilación de la obra arquitectónica de Salamone, y con todas sus paginitas señaladas me dijo, mirá, quiero estos. Y me dio una lista básicamente de 10 mataderos específicos, y a partir de que nosotros gestioné, digamos, y organizamos este viaje que hicimos, no terminamos yendo solamente a 10 localidades, sino que fuimos a 20 ciudades distintas de la provincia de Buenos Aires, y obviamente nosotros lo que acabamos de ver es un reducido de toda la cantidad de cosas que filmamos, que son como 15 mataderos distintos, 12 municipalidades, 8 cementerios, y todo eso está reducido a la hora que acabamos de ver. En términos de la pregunta puntual sobre Salamone, básicamente el cuerpo de obra que hizo lo produjo aproximadamente en un lapso de entre 10 y 15 años, y hacía todas las obras en paralelo, y básicamente lo que hacía era que tenía su propia avioneta, entonces viajaba por la provincia de Buenos Aires supervisando todas las obras en paralelo,
y de esa forma es que de vuelta se convierte en el arquitecto con mayor cantidad de patrimonio hecho en la provincia. Si no, no lo podría haber hecho, porque también, de vuelta, en términos de pensar el desarrollo territorial de la Argentina, la única forma de ir en 1937 de un lugar como Balcarce a un lugar como Tres Lomas, en el oeste, casi en el límite con la provincia de La Pampa, es en avioneta, porque todos los trenes van hacia el puerto, van hacia Buenos Aires o van hacia Bahía Blanca o hacia Necochea, no conectan el territorio entre sí, sino que tienen una linealidad específica. Entonces Salamone básicamente viajaba en avión, en su propio avión, para cubrir, digamos, el desarrollo de todas estas obras en paralelo. Básicamente lo que va a suceder en la década del 30 es que durante la gobernación de Manuel Fresco se realiza un plan integral de renovación de obra pública en la provincia de Buenos Aires, financiado por la provincia en sí misma. Entonces lo que se va a dar es la segmentación de la provincia en distintas regiones, y básicamente lo que va a suceder en el caso de Salamone es que él gana las licitaciones. Cómo gana 250 licitaciones en 10 años, vaya uno a saber, pero gana las licitaciones públicas que se hacen para hacer esas obras. Pero piensen que, por ejemplo, todas esas obras son contemporáneas a lo que los hermanos Bustillos van a hacer acá en Mar del Plata con el caso del Hotel Provincial. Entonces, lo que se está dando en esa década de la Argentina, de vuelta, la llamada década infame, es un plan de rediseño estético del Estado argentino, y particularmente en este caso de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que va a suceder es justamente esto, digamos, se van a hacer todas estas obras en paralelo, se van a licitar todas las obras a lo largo de todos estos años, y después lo que va a hacer es que Salamone plantea los diseños y plantea, digamos, el croquis original, y después hay distintas empresas constructoras con las que él trabajaba que se encargan del desarrollo puntual de la obra específicamente en cada sitio. Y él de vuelta lo que hacía era viajar con su avioneta y supervisar, digamos, el desarrollo de todas esas obras. De vuelta, en términos de destacar un poco qué pasa hoy en día con la obra de Salamone, si son de acá de Mar del Plata o si están acá por los días del festival, les recomiendo mucho que vayan a Balcarce. De vuelta, Balcarce está a 1 hora de acá, y particularmente me interesa destacar justamente el Centro Cultural de Balcarce, que funciona a cargo de la municipalidad, porque son los que principalmente están desarrollando esta búsqueda de restaurar y de recomponer el patrimonio de la obra de Salamone. Y algo muy extraño que me pasaba a mí como productor de la película, era que yo tenía que establecer los contactos con las personas de cada una de las municipalidades, y de pronto me encontraba con situaciones con que, sí, nosotros estamos haciendo una red de municipios con obra de Salamone, y entre los municipios mismos de la provincia de Buenos Aires no tenían el contacto de uno con el otro. Entonces yo terminaba siendo el intermediario entre la municipalidad de Saliqueló con la municipalidad de Alem, porque también lo que pasa es que, si bien la obra está muy centralizada en el suroeste de la provincia, hay obras de Salamone en otras partes de la provincia de Buenos Aires, y particularmente con el caso de Alem y Bedia, eso está en el límite con Santa Fe, no está en el límite con La Pampa, o no está en esta región suroeste de la provincia. Entonces, como que otra cosa que hay que destacar es que, de vuelta, piensen esto en términos de la experiencia, que nosotros tuvimos 2 semanas viajando por la provincia de Buenos Aires. Yo lo que les planteé en cuanto me puse a organizar el viaje fue, básicamente, Buenos Aires es tan grande como Alemania, y nosotros le vamos a pegar 3 vueltas a la provincia de Buenos Aires. Entonces, prepárense. Todos se bajaron del avión en Ezeiza y sacaron la camioneta que habíamos alquilado y nos fuimos, y estuvimos 2 semanas de corrido viajando, digamos, como que no había ningún tipo de espera posible en ese sentido, digamos, era todo muy acelerado. Pero de vuelta, o sea, son un montón de preguntas que se abren a partir de Salamone. ¿Y por qué Salamone? ¿Por qué ahí? Porque de vuelta, Salamone no construía palacios en la Recoleta, que es lo que hacía también los hermanos Bustillos, por ejemplo. No construía mausoleos en la ciudad de Buenos Aires. Construía palacios de gobierno, construía mercados, construía municipalidades, construía mataderos en el medio del espacio más rural de la Argentina. Y de vuelta vuelvo a lo que les planteaba al principio. Cualquiera de estos lugares donde nosotros viajamos podría haber sido el escenario del Martín Fierro. Entonces, como que partamos de esa base para entender
¿por qué 60 años después de eso Salamón está ahí? ¿Y por qué 80 años después de eso nosotros estamos acá en esta sala hablando de la obra de este arquitecto, ¿no? A mí me había pasado personalmente que ya había ido como sonidista de Pecuén, particularmente, pero básicamente era una cuestión de exploración. Era un lugar que yo también iba a descubrir en términos de lo sonoro y en términos de lo geográfico. Entonces, como que yo lo que hacía en mi triple rol de productor, sonista y traductor de ellos era darles herramientas para que ellos tuvieran como un sonido sincrónico en cámara y después yo caminar y caminar alrededor de los lugares donde filmábamos, teniendo como cada detalle posible para incorporar después en un trabajo de diseño capa por capa, que eso básicamente lo hace Christian Obermeier en Alemania, digamos. Ellos son los postproductores. Pero básicamente mi trabajo fue esto, o sea, llegar a un lugar, recomponerlo en términos geográficos y básicamente hacerles también un mapita en términos de una planilla de grabación que no solamente tenía como una cuestión técnica de, ok, esto es el clip 4 de la jornada 3, sino también como yo les dibujaba un mapita y en base a la orientación que ellos iban teniendo de cómo filmaban el edificio, iba ubicándome también en términos de qué grabar y cómo grabarlo, básicamente. No, porque es eso. O sea, la provincia de Buenos Aires, parémonos en cualquier el medio del campo y vamos a escuchar viento. Vamos a escuchar. Y pajaritos. Personalmente solo me mojé un día ahí en Saliqueló, pero después es eso. El sonido del cine también es un gran invento. Entonces lo que sucede es que si uno se para en el medio del campo, lo que escucha es viento. Entonces como que a nivel de mi propuesta de diseño sonoro de la película hubiera sido tal cual lo que hicieron después durante la postproducción, porque siento que expresa bastante bien la territorialidad de ese lugar. Pero bueno, ahora sí, colorín colorado, este cuento se ha acabado.